Han pasado 84 años. No se preocupe, solo intente recordar lo que pueda, lo que sea. Después de más de una década, estamos aquí nuevamente con Teoría de los Suscriptores, parte 4. Los que no saben o los que son nuevos de qué se trata todo esto, pues esta es una sección del canal donde yo hablo con ustedes, mis suscriptores. Leo sus comentarios, leo todas sus teorías y tratamos de una manera seria pues de responderla. Increíblemente, aunque esta es la parte 4 del video, todavía hay personas que no entienden lo que es una teoría y lo que es parte de su imaginación. De igual manera yo responderé ambas, porque estoy aquí para que nos divirtamos todos en el canal. Y si ustedes quieren usar la imaginación, pues bienvenida sea la imaginación. ¡Qué buen servicio! Como ya les mencioné, aquí responderé teoría de los suscriptores, que son precisamente de los animes que comparto en el canal. Así que sin complicar más las cosas, comencemos de inmediatamente con este video. Antes de comenzar, comencemos explicando lo que es una teoría, ya que muchos no lo entienden. Según el diccionario de Google, una teoría es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Por su parte, la imaginación, según la misma fuente, es la facultad humana para representar sucesos, imágenes, escenas o historias de cosas que no existen en la realidad, o quizás que fueron pero no están presentes. Establecidas estas dos diferencias, comencemos con aquellas teorías que, bueno, no son teorías, sino imaginaciones de algunos de ustedes que realmente hacen volar la cabeza de cualquiera. Así que vamos a ir viendo buenos y malos. Aquí no marginamos a nadie. Nasu, una suscriptora fiel del canal, me comenta lo siguiente. Paso a leerla. Soñé con esto y es mi mejor teoría. Es mi interpretación de ese sueño. Mi teoría es que Ranma y Ryoga tuvieron un romance secreto pero lo ocultan. Yo creo esto porque tengo la creencia de que Ryoga sí sabía que Ranko cuando se disfrazaba era Ranma. Y él estaba enamorado desde que eran niños. Porque como dice el dicho, lo que se pelean se aman. Wow. Por eso cuando Ranko se volvía mujer, él aprovechaba para acercársele y expresarle su amor. En el capítulo de la caña de pescar, mientras este se llevaba a Ranko en un tiempo que nosotros no vimos, él se la llevó a un lugar alejado del tiempo y el espacio, y ahí pasaron 9 años. Y en ese mundo Ranma y Ryoga tuvieron hijos y se casaron, pero Ryoga sí sabía que Ranma tenía una vida con su familia, y por eso es que como Ryoga es tan todopoderoso, lo sacó del bucle y fingió que lo odiaba y le borró la memoria. Por eso es que desde ahí Ryoga lo trata mejor, porque recuerda todo lo que vivió con él. Y Ryoga también se borró la memoria y se hizo autocreer que odiaba a Ranma. Esta es la trágica historia de amor de Ranma y Ryoga. ¡Qué buena teoría! Sigo afectada después de leerme ese fanfic de Ranma por Ryoga turbio con mi amiga el viernes. Ay, Virgen de Alta Gracia, Dios, coño, que tú me trajiste. Este es el tipo de cosas a las que yo me refiero que no son teorías. Igual las leo porque sé que a ustedes les encanta la charlatanería. De parte mía, yo no tengo aquí nada que alegar ni que responder. Así que pasemos con la siguiente. Vamos a la televisión. Y aquí se viene el hombre del millón de teorías, el hombre de las 100.000 teorías, el Manuel Torcuato, que me ha dejado aquí otra vez varias. Esta vez 4 solamente 4 en un solo comentario gigante, y le he dicho que es difícil leer todo eso, así que vamos a saltarnos directamente al resúmenes de las teorías. Son 4, vamos a darle respuesta a las 4. Pal, aquí tienes mis teorías. Si Kikyo convencía a Ome de compartir a Inuyasha y de paso revivía al 100% gracias a la perla de Shikon, y al final del anime hubieran vivido una vida felices ellos tres, ¿cuántos hijos tú crees que hubieran tenido? Yo le voy a cambiar el nombre a esta sección. Le voy a poner Imaginaciones de los Subs parte 4, porque realmente esto de teoría no tiene nada. En una mentalidad loca que no quisiera ni imaginarme, bueno, pues voy a complacerlo, voy a responder. Le diría que tuvieran 6 hijos. Sí, 6. Por decir un número, y ya, ellos son 3, y el 6 3 veces pues son el número del demonio. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! La siguiente es
Si Kikyo reencarna por tercera vez, pero en Ranma y medio, ella con su actitud directa, pausa, ya, por favor, señor. ¡Por Dios! Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo del mal. Siguiente teoría. De hecho, esta última teoría ponla como la miniatura. Créeme que este punto será la bomba. Oh, Dios mío, vamos a ver. Si Shampoo encontrara un libro de cómo conquistar a Ranma sin usar la brujería, sino que le enseñara cómo tratar mejor, o sea, dando todo su espacio, escuchándolo y no usando trucos, ¿crees que Ranma se enamoraría de Shampoo? Ya que literalmente este libro le ayudó a madurar y a quitarle todo lo que a Ranma no le gustaba de ella. Esa teoría, bueno, esa imaginación, bueno, podemos decir que es un poco válido y que suena a pregunta. Y ya que es una pregunta, vamos a responderla realmente. Y la respuesta es que pase lo que pase, lamentablemente el único libro que no va a encontrarse Shampoo es el manga canon de Rumiko, donde lamentablemente Akane es la protagonista. Y seguirá haciéndolo pase lo que pase. Bueno, penosamente va a seguir estando con Akane y se va a casar con Akane, haga lo que haga Shampoo y todas las demás waifus. Ustedes saben que esto es teoría de los suscriptores y todo es un relajo, pero lamentablemente tengo que decirle y responderle la verdad, nada más que la verdad, entre todas sus charlatanadas. Tienes podrida el alma. Y así te vas a morir. Y sé que pusiste 4, Manuel, pero te la voy a dejar en 3 porque es que ninguna son teorías. Así que siguiente. Jason Adame, también conocido por todos ustedes en la comunidad como el cazador de lolis, pregunta lo siguiente: ¿qué pasó con Shampoo luego de la batalla con Mousse? Y esa pregunta está interesante y tiene varias respuestas de manera seria. La primera, la más evidente de todas, esa batalla con Mousse pasa en el tomo 27 y pasan muchísimas cosas más después en Ranma y medio. Pero para hacerte un resumen más directo y que sea directamente una respuesta seria para esta increíble pregunta, hay varios capítulos donde Shampoo tiene roces o acontecimientos con Mousse más adelante. Sin embargo, para llevarlo todo hasta el final y hacer que tu respuesta sea definitiva, en el tomo 38 pues aparecen nuevamente todos juntos, y tanto Shampoo como Mousse como todos los personajes de Ranma y medio son de aquellos que se interponen en la boda fallida de Ranma y Akane y quedan todos juntos vagando por la eternidad sin pareja alguna. Eso es lo que pasa después de la batalla con Mousse y los demás capítulos que vienen entre ellos dos. ¿Acaso no lo viste venir? John Dog XD 2622, un suscriptor que se ve siempre todos los capítulos de directo en repetición, me pregunta lo siguiente: bueno, ya que estoy aquí te dejo mi teoría, es de Ranma, jejeje, y es sobre si Akane era lesbiana o era Leps. Y bueno, vengo a desmentir esa teoría. Él no viene a hacer una teoría, viene a desmentir una teoría. Y es que mi waifu siempre fue bien mujercita, ya que ella estuvo siempre enamorada del Dr. Tofu, hasta se dejó crecer el cabello para parecerse a su hermana Kazumi, ya que el doctor estaba enamorado de su hermana Kazumi y no de ella, demostrándonos que ella desde un principio le gustaban los hombres como buena mujercita que es. Y ya, ahí te la dejo. Realmente no fue una pregunta, vino a hacerme una aclaración. Ahora voy a contestarle, o mejor dicho, a agregarle algo. Ya sé muy bien que en la miniatura del tomo 1 puse esa portada, y realmente las puse por dos razones. Punto 1. Kazumi y Nabiki sí hicieron cierta referencia a todo este tema, incluso se las voy a estar poniendo aquí. Pero yo sé y entiendo todo eso. El segundo motivo por el cual puse esa miniatura es porque a ustedes les encanta el morbo. Y precisamente eso les damos aquí, morbo. Akane no era lesbiana. Todo lo que decía Kazumi y Nabiki solo fueron interpretaciones, y la molestia que sentía Akane realmente se trataba de que Kuno le había dicho a todos los varoncitos del colegio que si querían tener una salida con Akane pues tenían que derrotarla, y esto provocó el comentario de que Akane odia a todos los hombres, cosa que deja claro que no se trata de que en sí odia a todos los hombres. El cuento y la historia de que Rumiko quería hacer una historia lésbica es otra cosa, pero esa respuesta voy a guardármela para cuando alguien me pregunte sobre el tema, aunque no recuerdo si ya hablé de eso en uno de estos videos. Eso es un desorden. Y aquí, por el cariño que le tengo a Jason, nuevamente volví a agregarlo.
Y es que me pregunta lo siguiente, y aparte de todo también es una pregunta interesante que quisiera responder. Tengo otra teoría de Ranma y medio. ¿Qué hubiera pasado si Ranma hubiera tenido un final feliz con Akane? Y Ukio y Ryoga fueran una pareja que también hubieran sido felices. Ellos también hubieran tenido un final feliz. O podían ser una buena pareja. Realmente esa pregunta es muy interesante y es algo que intriga a todo el fandom de Ranma y medio. Pues si usamos esa lógica, Akane hubiera podido quedar con Ranma, Ukio hubiera podido quedar con Ryoga y Shampoo claramente hubiera podido quedar con Mousse. Kodachi y Kuno pues parece que todos los tienen pintado y lo dejan en el aire. Sin embargo, voy a responderte algo totalmente canon, y es que ese no es el objetivo de la serie. En un video que hice de Ranma y medio, de los tantos que he hecho, que ahora no recuerdo cuál fue, mencionaba precisamente que la magia de la serie es esa. Esa es la magia de la serie y a la vez lo que a todo el mundo le molesta. Que Ranma no se haya quedado con Akane, ni con ninguna de las waifus, ni que ninguna haya tenido un final feliz. Eso es lo que hace que hoy en día todavía se hable de este anime y que existan esas comparaciones y debates que tanto nos gustan a todos. Si Rumiko le hubiera dado un final a Ranma y Akane, seguro hoy en día la historia fuera totalmente diferente. Además, aparte de todo eso, en el tema de Ryoga y Ukio no tienen nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. La que realmente sí tiene algo con Ryoga es Akari, aunque penosamente no aparece en el anime, y por eso solamente los lectores del manga conocen de este personaje. Pero tú ya deberías saber de ella porque eres un seguidor hace mucho tiempo de este canal. Y aquí nos las pasamos hablando de ese tipo de personajes. Pero bueno. ¿Me entendiste, inútil? Sí te entiendo, rata de dos patas. En este video de teoría de los suscriptores siempre termino dejando muchas teorías, pues muchos se inspiran a decir lo que piensan después que el video está publicado. Y eso hace que realmente muchas cosas buenas queden afuera. Por eso, recordando a todas aquellas personas que alguna vez me dejaron un comentario, empezaré a buscar comentarios de hace 5 o 6 meses atrás, que vienen de esos demás videos que son de esta sección, y que en su momento pues no respondí, como este que me hace mi amigo Juglar. Mi segunda teoría es qué pasaría si Akane se cae en el estanque del hombre ahogado. No qué pasaría, sino si Akane fuera más sumisa, pues para responderte de manera clara y sencilla, una cosa no tiene que ver con la otra. Recuérdense que Ranma no cambia su personalidad, sí que le gustan las charlatanadas y todo eso, pero no cambia su personalidad. Muy en el fondo le sigue molestando ser chica y sigue siendo una persona violenta y conserva tal cual la esencia del Ranma varón. O sea, si Akane cae en el estanque del hombre, no veo el motivo por el cual terminaría cambiando su actitud. Seguiría siendo la misma Akane de siempre, solamente que esta vez hombre. Evolet García 8319 me pregunta lo siguiente: ¿y la maldición también funcionaría también como por un ejemplo con agua de Jamaica? ¿O otros fluidos, ya sean cálidos o fríos como el vapor, ya regresarían también a la normalidad? ¿O con el contacto con el hielo? Entonces tampoco puede beber agua fría o caliente sin cambiar. Siendo estudiante de ciencias y fan de anime, todo eso me llama la atención. Si alguna vez Rumiko indagó en eso o en alguna entrevista. No digas mamadas, Mary Jane. Pues esto te lo voy a responder yo, y es que está demostrado muchísimas veces en el manga, en el anime y en todos los lugares. Y es que esto bien lo dice desde el principio las reglas de las transformaciones. Tú cambias cuando tienes contacto con el agua fría o con el agua caliente. Contacto de que te caiga, no contacto de que la bebas, porque realmente todos ellos se la pasan bebiendo y comiendo y por eso no tienen cambios. Eso también responde tu segunda pregunta, o mejor dicho, tu primera pregunta. Cuando comen un alimento caliente, pues no cambian. Por ejemplo, Ranma, que vive comiendo helado en la serie, pues tampoco cambia, porque el helado viene siendo algo sólido, además de que lo está comiendo, lo que te deja una respuesta totalmente clara. Si se exponen con el hielo, no se va a transformar. Por ejemplo, Ranma patina, toca el hielo con las manos. También va a una montaña de nieve y no pasa nada. O sea que para que se transformen tiene que ser en estado líquido, el agua caliente o el agua fría. No creo que tampoco se puedan transformar con otros tipos de líquidos. Si la tierra estuviera cubierta de agua, podríamos encontrar la felicidad. Mi amigo el Crack Más me pregunta lo siguiente: bro, ¿cuántos cortes especiales existen actualmente?
y yo esa vez le respondí el comentario, pero no le dije un dato certero de todo. Esta vez voy a tratar de abarcar un poco más en mi respuesta porque es una pregunta que quizás sea interesante para todos. Hay muchísimas cosas que pueden referirse a algún corte especial, pero supongo que cuando él se refiere a un corte especial está hablando de esos capítulos inéditos que no aparecieron en la televisión, como los que pertenecen a los de Kiri Animation, en este caso el de Nabiki y el especial de los 29 tontos, de los cuales de los dos tengo video en el canal. Son capítulos que no llegaron a Latinoamérica y me río muchísimo con personas en los comentarios que me dijeron que tenían estos capítulos en DVD. Bueno, quizás sí es posible, pero no se transmitieron en la TV. Lo curioso es que muchísimas personas me decían: lo tengo en DVD y lo vi en el canal que si yo cuánto, en México, en TV Azteca y no sé dónde más. Cosa que realmente no creo que sea posible. Sí veo posible lo del DVD, pero no se transmitieron en televisión aquí en Latinoamérica de ninguna manera. Son especiales que ni siquiera se le hizo doblaje, ya que pertenecen exclusivamente a las casas animadoras. También, aunque no son cortes directamente de anime, se hicieron varios videos de canciones, ya que se lanzaron creo 2 CDs de Ranma que eran tipo karaoke, los cuales incluían videos que tampoco se vieron en la serie animada. O sea, que no se pasaron por la TV. Después hay otras cosas exclusivas, como revistas y todo eso. Sería bueno incluso que más adelante yo hiciera un video solamente de las cosas que son exclusivas, pero eso déjenmelo saber en los comentarios. Y por hoy ya creo que este video se ha extendido muchísimo. Teoría de los suscriptores es una sesión que realmente yo disfruto mucho y la cual ustedes también disfrutan mucho, aunque tenía un tiempo bastante bueno que no la hacía. De igual manera, déjenme saber en los comentarios si quieren que haga este tipo de video más frecuentemente. Les recuerdo a todo el mundo que hay videos en cantidades industriales aquí de Ranma y que siempre mantengo bien organizadas mis listas de reproducción. Así que no duden en pasar por ellas cuando terminen de ver este video. Aquí en la pantalla final voy a dejarte 2 videos. El primero va a ser ¿cuál es mejor? ¿Ranma o Urusei Yatsura? Y el segundo va a ser de esas waifus que fueron desperdiciadas en la historia de Ranma y medio, seguido claramente de la lista de reproducción que le acabo de mencionar. Y sin más que agregar, ahora te pregunto a ti, ¿cuál teoría tienes tú que no apareció en el video? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!